Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial de Rumi. En la cajita de informaciones te dejaré los materiales que estaré utilizando en este video. Y si realizas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Con hilo de color piel vamos a realizar los bracitos, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 3 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. Vuelta 4, comenzaremos realizando un aumento. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 8 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 5 hasta la vuelta 16 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminada la vuelta 16, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Este es el último punto, nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Ahora nos vamos a devolver al último punto. Vamos a ingresar por la parte de atrás solo tomando la hebra trasera. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Y como pueden ver, se formará un punto. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar dentro del tejido. Y vamos a realizar dos bracitos iguales. Para el cuerpo vamos a comenzar con hilo de color negro, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que nos queda vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Terminados los 4 puntos, vamos a trabajar de este lado y vamos a ir ocultando la hebra sobrante. Vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita que nos queda vamos a realizar un aumento. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 15 puntos. Y esta hebra sobrante la vamos a cortar.
Vuelta 2, comenzaremos realizando un aumento y vamos a marcar el primer punto. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 aumentos. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a finalizar la vuelta con 2 aumentos. Al terminar, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vuelta 3, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos, tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Vuelta 7 comenzaremos realizando 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar con 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a finalizar la vuelta con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 8 comenzaremos realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar con 4 disminuciones. Terminadas las 4 disminuciones, vamos a finalizar la vuelta con 4 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 12 puntos. Ahora lo que haremos será quitar el marcador, vamos a acomodar el tejido y debemos rellenar. Vamos a trabajar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 14 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido, debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 14, vamos a tirar de la hebra
y vamos a ingresar en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el hilo, ajustamos, vamos a tirar la hebra de color negro y la vamos a cortar. Y las hebras sobrantes las iremos ocultando en el tejido. Vamos a continuar en la vuelta 15, trabajaremos con puntos sobre puntos, solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 12 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 16 hasta la vuelta 26 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 26, debemos terminar de rellenar. Ahora vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color azul marino. Una vez añadido el hilo, ajustamos bien, tiramos la hebra de color piel y la vamos a cortar. Y en la vuelta 27 vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a realizar puntos deslizados. Debemos realizar un total de 12 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. En la vuelta 28 vamos a trabajar con puntos bajos, solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar un total de 12 puntos bajos, tomando solo la hebra de atrás. Vuelta 29, vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 29, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Miren, este es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos la hebra y la tiramos. Ahora nos vamos a devolver al último punto y vamos a ingresar por la parte de adentro tomando solo la hebra trasera. Tomamos la hebra y la tiramos. Y como pueden ver, se debe formar un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 3. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color negro. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo.
y vamos a trabajar con puntos bajos en cada hebra disponible. Una vez terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos, vamos a ingresar y vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 15. Ingresamos por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color negro. Una vez añadido el color, ajustamos bien y subiremos con una cadena. Nos vamos a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nos vamos a la siguiente hebra y nuevamente deslizamos. Vamos a trabajar con puntos deslizados en cada hebra disponible. Una vez terminada la vuelta, nos iremos a la cadenita donde iniciamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Y así es como debe quedar. Debemos realizar una segunda pierna exactamente igual, pero en esta pieza no debemos cortar el hilo para poder continuar con el tejido. Y en esta segunda pieza vamos a realizar 6 puntos bajos para centrar el tejido. Terminados los 6 puntos, debemos quedar en la parte del centro de la pierna. Ahora subiremos con una cadena y vamos a ingresar en la primera pierna por la parte de en medio. Ingresamos y vamos a realizar un punto bajo. Y este punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta 30. Vamos a comenzar realizando 12 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos y vamos a continuar hasta completar los 12 puntos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos y vamos a realizar un punto bajo. Ahora nos vamos a ir a la segunda pierna y vamos a trabajar con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos y realizaremos un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 26 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 31 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 26 puntos bajos.
En la vuelta 34 comenzaremos realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar una disminución y vamos a continuar realizando 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a continuar con una disminución y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 35, comenzaremos con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a continuar con 11 puntos bajos. Terminados los 11 puntos, vamos a realizar una disminución. Y vamos a finalizar la vuelta con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vuelta 36, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Terminada la vuelta 36, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color fucsia. Una vez añadido el color, ajustamos las hebras y cortaremos la hebra de color azul. Y en la vuelta 37 vamos a trabajar con puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Vuelta 38, trabajaremos con puntos bajos solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. En la vuelta 39 vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Terminada la vuelta 39, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color piel. Ajustamos las hebras y vamos a cortar la hebra de color fucsia.
Y en la vuelta 40 vamos a trabajar con puntos deslizados solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos deslizados solo tomando la hebra de atrás. Vuelta 41, vamos a trabajar con puntos bajos tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. En la vuelta 42 comenzaremos realizando 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a continuar con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a realizar una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 4 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar un total de 20 puntos. Antes de comenzar con la vuelta 43, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, ajustamos las hebras y vamos a cortar la hebra de color piel. Y en la vuelta 43 vamos a trabajar con puntos deslizados solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 20 puntos deslizados solo tomando la hebra de atrás. Recuerden ir rellenando a medida que avanzamos con el tejido. Vuelta 44, vamos a trabajar con puntos bajos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar un total de 20 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. En la vuelta 45 vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 20 puntos bajos. Miren, por acá ya avancé con el relleno y en la vuelta 46 comenzaremos realizando 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento triple. Vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora continuaremos con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento triple.
Y para finalizar la vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 47 vamos a añadir los bracitos y comenzaremos realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora tomaremos un bracito y vamos a ingresar por la parte de adentro tomando cualquier punto. Tomamos el siguiente punto del cuerpo y realizamos un punto bajo. Tomamos el siguiente punto del bracito, el siguiente punto del cuerpo y realizamos un segundo punto bajo. Nuevamente el siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un tercer punto bajo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Ahora nos vamos a ir a la parte del cuerpo y vamos a realizar 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, vamos a agregar el segundo bracito. Vamos a ingresar tomando cualquier punto desde la parte de adentro del bracito y lo vamos a añadir con 4 puntos bajos. De igual manera que hicimos con el bracito anterior. Una vez añadido el bracito, así es como debe quedar. Y vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Vuelta 48, comenzaremos realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar en los 4 puntos que quedaron del bracito. Vamos a tomar solo los puntos libres. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y así es como nos debe quedar el bracito. Debe quedar este espacio para luego añadir el alambre. Ahora vamos a continuar con una disminución triple. Vamos a tomar la hebra delantera de 3 puntos y vamos a realizar un punto bajo. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a realizar una disminución triple. Vamos a continuar trabajando en los puntos libres del bracito. Vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y como pueden ver, nos debe quedar el espacio. Y para finalizar la vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Al finalizar nos tendrán que quedar 20 puntos. Para realizar el soporte vamos a necesitar un alambre de 30 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. En la parte de arriba vamos a tomar aproximadamente 3 centímetros y lo vamos a doblar de esta manera. Vamos a tomar una de las puntas y la doblaremos hacia arriba, de esta manera.
Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y en estas puntas que nos quedan acá, vamos a colocar cinta adhesiva. Esto lo debemos realizar para que las puntas del alambre no se salgan del tejido. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Antes de continuar con la vuelta 49, vamos a terminar de rellenar el cuerpo. Los bracitos no deben ir relleno ya que vamos a colocar el soporte. Y vamos a colocar el soporte de esta manera. En la vuelta 49 vamos a trabajar con la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces. Y una vez finalizada la vuelta, nos tendrán que quedar 18 puntos. Vuelta 50, vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Una vez finalizada la vuelta, nos tendrán que quedar 12 puntos. Vuelta 51, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que vamos avanzando con el tejido, debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 51, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color piel. Ajustamos las hebras y vamos a cortar la hebra de color blanco. Y en la vuelta 52 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 12 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 53 hasta la vuelta 58 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 58, vamos a terminar de rellenar. Vamos a continuar en la última vuelta, la vuelta 59, y trabajaremos con 6 disminuciones. Al terminar, nos tendrán que quedar 6 puntos. Terminada la vuelta 59, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar.
Ahora con aguja lanera vamos a tomar la hebra delantera de cada punto. Una vez que pasemos por los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra para cerrar y el sobrante lo vamos a ocultar y a cortar. Y ya tendríamos terminado el cuerpo. Damos por finalizado este tutorial. Si quieres continuar con los últimos detalles, te recomiendo ver la tercera y última parte.